La complejidad de los procesos educativos en el aula de clases, por el doctor Ariel Quesada, doctor Enrique Canesa. En la introducción nos cita que el profesor da el mensaje al alumno, siendo éste el receptor, transmitiendo una retroalimentación, utilizando palabras claves: educación, sala de clases, sistemas complejos, no linealidad, modelamiento, basado en agentes. El objetivo es entregar elementos que permiten comprender a los fenómenos educativos del aula como comportamientos propios de sistemas complejos. Vinculación con los sistemas como lo son en lo escolar, tener la organización entre los alumnos, crear alumnos con ideas competentes a la complejidad. Shannon, de 1948, cita que en la cual hay un emisor con un receptor, un canal de comunicación, un mensaje que se procura entregar, evitando al máximo cualquier interferencia o ruido. Por lo tanto, la expectativa de éxito se basó en transmitir los contenidos de la manera más eficiente, reduciendo al máximo cualquier perturbación. En segunda instancia, el profesor se da cuenta que los alumnos no son meros receptores, sino que aquellos mismos desean recibir o no la información entregada por el profesor y en aprenderla, por lo que integra otra variable más, que es la motivación, tanto en sus variantes, evaluaciones, valoración individual y colectiva del conocimiento. En las estrategias del profesor se puede observar bien la tendencia y aplicar un paradigma lineal de causa-efecto para tratar de entender los procesos educativos. Es muy cierto que para describir adecuadamente un sistema debemos considerar la mayoría de sus variables, pero también es muy importante tener en cuenta la forma en que dichas variables se relacionan entre sí. La complejidad del fenómeno no es tan solo en la gran cantidad de variables que intervienen, también en la forma en que éstas interactúan entre sí. Nos habla de variadas experiencias educativas cotidianas, pueden envolver una gran complejidad educativa. Siguiendo con el ejemplo del profesor, además de sus estrategias para mejorar los rendimientos de los alumnos, él constata que comúnmente existen alumnos altamente motivados y otros con escasa motivación, con frecuencia agrupados espontáneamente y muchas veces polarizándose en cada categoría. Alumnos que les va bien y les sigue yendo bien o mejor. Otros que en un comienzo les va mal y siguen de mal o empeoran. Además, constata que estos rendimientos no necesariamente están directamente relacionados con competencias o habilidades individuales de los alumnos. Entonces, si el profesor se ha esforzado en aplicar diversas estrategias para mejorar el rendimiento de todos sus alumnos y aún así observa una mejoría global y pareciera que se ha exacerbado el rendimiento entre los alumnos, ¿qué está ocurriendo? Probablemente la primera estrategia del profesor está basada en una mirada del proceso educativo, como si fuera una expresión de la teoría de la información. Uno de los paradigmas de reciente creación es el de los sistemas complejos. Está compuesto por múltiples
elementos individuales. Estos agentes cambian sus estados internos según la interacción que tienen con otros agentes y el ambiente en que están inmersos. La interacción de estos produce comportamientos y características diferentes a una agregación lineal de su conducta individual. Aún más, el comportamiento colectivo puede ser una propiedad emergente del sistema. A continuación, daré a conocer un ejemplo de una bandada de pájaros volando. A simple vista, el observador podría pensar que las aves se coordinan muy estrechamente y con un objetivo común compartido para girar, subir, bajar o cambiar la dirección de vuelo. Sin embargo, está demostrado que este comportamiento inteligente es una propiedad emergente del sistema, basado en un comportamiento mucho más simple de cada pájaro. En realidad, lo que hace cada ave es nada más que conservar cierta distancia con los pájaros que lo rodean. Así, de un comportamiento individual muy sencillo emerge de un comportamiento grupal mucho más complejo. El sistema complejo trabaja de una forma no lineal porque no se pueden predecir las cuestiones que piensa un sujeto. En este caso se le denomina agente. Y en cuanto a esto, hace que el conocimiento o el aprendizaje sea un poquito más extenso, más arduo, más enriquecido, porque utiliza dos elementos, lo que son el agente y el sistema. El agente que prácticamente pasa a ser la persona y el sistema el lugar o las interacciones. Pero ambos se conjuntan para tener un pensamiento un poquito más amplio, porque no podemos predecir lo que se dice, no sabemos qué es lo que nos van a dar a entender, no sabemos qué es lo que queremos ver de ello, porque cuando nosotros nos enfocamos en un agente, digamos una mazorca, muchas de las veces solo vemos granos, pero otras personas pueden ver combustible después de los granos en la mazorca, porque van a tener el lolote y el lolote lo van a utilizar como combustible. Otras personas lo utilizarán de diferente manera, hasta en ocasiones para lavar trastes, lo he visto, pero no podemos predecir en qué sentido le va a dar dicho agente, y esto es lo que hace el pensamiento complejo. O sea, no podemos nosotros determinar o tener en cuenta qué es lo que se va a realizar después o qué es lo que estamos observando de algo, porque si todo esto fuera lineal, todos pudiésemos predecir con facilidad a qué nos vamos a referir o inferir qué es lo que tenemos en mente. En el caso de nuestro sistema educativo, si todo fuera lineal, fuera muy fácil decir que tendríamos todos excelentes maestros y excelentes alumnos, por ende. Sin embargo, nuestro sistema es muy diferente y no trabaja en la cuestión lineal con el sistema complejo, porque no podemos predecir qué es lo que va a pensar el alumno cuando nosotros demos una explicación. Y aquí la premisa del sistema complejo es difícil de predecir. Cuando en el aula se da una polarización y no hay unificación sobre el rendimiento de los alumnos de manera individual o grupal, no hay un aprendizaje como tal, pues ya que existiría una déficit de aprendizaje. Ante esto surge una pregunta: ¿por qué se da esa polarización en el aula? Bueno, bajo la mirada lineal no tiene una explicación simple, pues sería esperable un espectro amplio de rendimientos acorde a las capacidades de cada niño. Sin embargo, bajo la perspectiva de los sistemas complejos, esta polarización explica que los alumnos de alto rendimiento estarían inmersos en un círculo virtuoso y los alumnos de bajo rendimiento serían parte de un círculo vicioso. Se debe considerar que el fenómeno de aprendizaje en una propiedad emergente tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Pero, ¿por qué sería un fenómeno emergente a nivel neuronal? Bueno, porque no todos aprenden de la misma manera. Sabrán que el cielo es azul, pero no todos tendrán la misma perspectiva. Por lo que podemos ver que las propiedades emergentes se producen a diferentes escalas y niveles de análisis o
nivel neuronal, individual, grupal y organizacional. Se dice que tiene implicaciones cuando mezclamos alumnos del buen y mal rendimiento, por lo cual no se logra un objetivo real. Quizás respecto a una evaluación como tal sí, pero no sobre un aprendizaje en el alumno sobre los contenidos, ya que no se reconoce una propiedad emergente o se hacen las reglas del comportamiento individual. Esto se da si se diseña una intervención donde los alumnos cooperan y aprenden. Entonces, para esto se podría diseñar intervenciones a nivel de agentes y analizar con razonable validez los resultados que provocarán dichas intervenciones. A este método se conoce como modelamiento basado en agentes. En dicho modelamiento, un sistema se modela a partir de comportamientos individuales de los agentes, usando plataformas y softwares computacionales. Las principales 5 ventajas para esto son: proporcionar una herramienta para modelar del sistema complejo, permitir un adecuado modelamiento de la dinámica del sistema complejo, ayudar a conocer su dinámica y tomar decisiones respecto a ella, ayudar a definir las variables más centrales que están implicadas en el comportamiento del sistema complejo. Facilita la fertilización cruzada entre las ciencias, ya que facilita la expresión algorítmica de teorías del comportamiento en un lenguaje. Como conclusión, dentro de la educación, la aplicación de modelamiento basado en agentes requiere tanto experiencia en modelaje como conocimiento del fenómeno educativo. Esto último alienta el llamado al trabajo interdisciplinario entre investigadores en ciencias de la educación y en análisis de sistemas complejos. Conclusiones y desafíos. Muchas veces nuestra intuición basada en un modelo lineal de causa-efecto de un sistema lleva a analizar y sacar conclusiones no válidas en relación al comportamiento del mismo. En base a dicho análisis, se puede diseñar intervenciones que no contribuirán a lograr los objetivos que se persiguen. Es conveniente completar dicha mirada con la perspectiva de los sistemas complejos, aunque no es el único posible de emplear. En muchas situaciones proporciona los métodos y herramientas que son los más adecuados para analizar mejor un sistema e intervenirlo para lograr un objetivo. Este paradigma es más difícil de emplear, pero más oneroso que un paradigma lineal. Pero muchas veces es la única forma de asegurar un resultado aceptable. Los procesos implicados en la educación podrían analizarse a través de una nueva mirada de distintos fenómenos de la naturaleza, a través de un nuevo marco ligado a los sistemas complejos. Aplicando un modelo basado en agentes, se lograría el mejor entendimiento del fenómeno de aprendizaje. Se descubriría qué intervención tendrá una mayor probabilidad de éxito en función de los objetivos planteados por el proyecto educativo, permitiendo operacionalizar la aplicación del paradigma de sistemas complejos.